Hay una cosa que es patente en nuestra sociedad chilena con una historia científica que es relativamente reciente, es que nosotros aún no sabemos instaurar la ciencia como parte de nuestro patrimonio cultural, dentro de un ámbito cultural amplio. En general en Chile se tiende a identificar la cultura con actividades artísticas, con actividades del área humanista, y la ciencia queda un poco rezagada. Pero la ciencia también es cultura, y es una parte muy importante de la cultura, tan valiosa como el resto. Y la matemática también es ciencia, entonces la matemática, por deducción lógica, también es cultura. Y yo sé que no a todo el mundo le gusta matemática, yo sé que aquí voy a tener un problema serio, y esto suele pasar cuando uno hace charlas de matemática, que tiene un porcentaje de la asistencia que es matemático y quiere que uno haga cuentas, y quiere que uno haga cálculos y lo sorprenda con la matemática, y en caso de ser necesario, por eso pedí que estuviera este pizarrón acá, si es que fuese necesario. Y también sé que hay público que no tiene relación con la matemática, o que su relación es distante y que tal vez tuvo una experiencia mala con la matemática, como se suele tener a veces con esta disciplina tan árida, ¿cierto? O que se dice que es árida, pero la verdad es que no es así. Para quienes nos apasiona, sabemos perfectamente que no es así. Entonces elegí un tema que tratara de complacer a ambos tipos de público, y es un tema que tiene que ver con nuestra historia. Le cambié ligeramente el título. Prefiero, en lugar de hablar de cosas secretas, prefiero hablar de cosas escondidas, porque nadie voluntariamente ha hecho que esto no fuese conocido. Simplemente son cosas que, justamente lo que decía, no están en nuestro horizonte cultural y que me parece que vale la pena ser rescatada, no solo desde un punto de vista histórico, sino que también desde un punto de vista científico. Entonces, este viaje, yo lo voy a empezar acá. Esto ocurrió hace exactamente 200 años en Chile. Bueno, para ser matemáticos son 200 años, 2 meses y 3 días, ¿cierto? En la jura de la independencia de Chile. Se celebró este año. Y que no fue celebrada de manera oficial como debía haber sido, ¿cierto? El 12 de febrero de 1818. Y esto es un cuadro de don Pedro Subercaseaux, que se supone que es una reproducción de lo que debió haber sucedido ese día. La verdad es que es súper difícil reproducir lo que pasó ese día, porque hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde se firmó la independencia, y hay toda una disputa entre Concepción, entre Talca y Santiago, y las tres ciudades se arrogan el hecho de haber sido ella la localidad donde se firmó la independencia, si Bernardo O'Higgins estaba presente o no, etc. Yo no voy a entrar en esa discusión, no voy a entrar en la discusión si el acta de la independencia fue realmente destruido o no el día del golpe de Estado en 1973. Yo me quiero concentrar en un objeto que está en este cuadro. Y ese objeto es la bandera. Entonces yo les pido que la miren. La bandera que pintó don Pedro Subercaseaux. Si se fijan, tiene un escudo al medio. Eso es un escudo que hoy en día no utilizamos. Y la verdad es que, para ser franco, es una mala reproducción, porque la bandera muy probablemente no estaba dispuesta así, y además de eso no está bien reproducida. Entonces yo les voy a explicar cómo se debió de reproducir una bandera. El escudo que ustedes estaban viendo en esa bandera era un obelisco, y lo natural es que un obelisco no quede de lado, sino que quede de pie, ¿cierto? Y era así como el mandato oficial en la época decía que se debía izar la bandera chilena, como una suerte de pendón, y allí quedaba el obelisco de pie. Es un símbolo esencialmente masónico. Por detrás, esa bandera tenía, o tiene, porque esta bandera todavía existe, un volcán haciendo erupción. La estrella que ustedes ven está erguida cuando se coloca hacia abajo. Eso quiere decir que cuando yo la coloco horizontalmente, queda inclinada. Nuestra bandera original tenía una estrella inclinada. Y aparte de eso, si ustedes ven la estrella de 5 puntas, notarán que al medio tiene algo extraño, ¿cierto? Tiene un asterisco. Bueno, eso no es un asterisco, es un símbolo sagrado. Es la estrella de 8 puntas mapuche, que se cree, o por lo menos hay testimonios bastante fidedignos que dicen que el propio Bernardo O'Higgins mandó a pedirla dentro de la estrella. Entonces nuestra estrella incorporaba una tradición, digamos, helénica, una tradición europea, la estrella de 5 puntas, con una tradición mapuche, la estrella de 8 puntas. Ambos símbolos representan exactamente lo mismo, son el planeta Venus. Todo esto es historia conocida. Si ustedes entran, por ejemplo, en las páginas de internet de la logia masónica, van a encontrar un relato sobre el simbolismo de estos elementos, sobre el escudo
sobre los dos escudos y sobre la estrella pentagonal, sobre los colores y sobre la estrella octogonal que está ahí adentro. Pero yo les quiero contar otra historia, una historia mucho menos conocida. Yo soy matemático, entonces me interesa mirar este objeto como un objeto geométrico. Todos en la escuela aprendimos a hacer la bandera, o por lo menos yo en mi época había que aprenderla a hacer bien. Y aprendíamos esta geometría bastante sencilla que tiene la bandera. Pues bien, esta bandera con que se firmó la independencia era un objeto extraordinariamente elaborado, extraordinariamente vanguardista para la época, y aquí solo le estoy haciendo una suerte de anuncio de lo que va a venir más adelante, eso lo voy a explicar más adelante, pero tenía toda una configuración geométrica que en sí guardaba un simbolismo que es realmente potente y, como decía, es realmente vanguardista para la época. Estamos hablando de un diseño así hace 200 años. Este diseño, incluso hoy en día, en diseño gráfico, sería un diseño tremendamente vanguardista. Yo voy a volver sobre esto, les voy a explicar aquí los numeritos que están, no lo quiero dar entero, porque sé que si yo doy entero y hay público matemático acá, y doy la fórmula, los matemáticos van a empezar a hacer cuenta y van a tratar de entender inmediatamente esto. Entonces voy a pasar por alto acá, y les voy a mostrar un cuadro, para que vean que todo lo que les estoy contando no es simple lucubración. Esto es un cuadro de Claudio Gay, no es de Claudio Gay, es alguien que lo ilustró para Claudio Gay, no recuerdo el nombre, está escrito por acá, no se lee bien. Esto es una copia que se preserva en la Biblioteca Nacional. Este es el Atlas, creo que se llama Atlas Político y Geográfico de Chile, lo escribió Claudio Gay cuando vuelve desde Chile a Francia, estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1850, algo por ahí, y fíjense en la bandera. A ver. Es la misma bandera que les mostré antes, salvo que ya no tenía el escudo y ya no tenía la estrella de 8 puntas. Esos símbolos eran considerados o'higginianos y fueron suprimidos rápidamente después de que Bernardo O'Higgins fue exiliado al Perú, pero si la miran, tiene la estrella inclinada, claramente, ¿cierto? No corresponde al diseño que nosotros utilizamos hoy en día. Y si ustedes observan, la parte azul era mucho más larga, ¿cierto? Que la parte que nosotros utilizamos hoy en día. ¿Ok? Esencialmente en nuestra bandera hoy en día, la parte azul es un cuadrado, ¿cierto? Y en medio de ese cuadrado uno coloca una estrella centrada con la mitad del diámetro, tal que el diámetro de la circunferencia donde está esa estrella es la mitad del alto del cuadrado. Y esta imagen es la representación de una fiesta popular. Este cuadro se llama una chingana. Es decir, esta era la bandera que ocupaba tal vez el pueblo en la época. Se tiene muy poco registro de esto. Y este es uno de los cuadros más importantes, y existe otro cuadro de Rugendas, donde aparece una bandera parecida, pero curiosamente aparece, en lugar de una bandera, en lugar de una estrella pentagonal, aparece una estrella de 8 puntas. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, y estas cosas daban vuelta, y nadie sabía exactamente de dónde provenían. Dicho sea de paso, la bandera chilena nadie sabe exactamente quién la hizo. Se supone que Bernardo O'Higgins la concibió en grueso junto a Ignacio Centeno y se la entregaron a alguien, un técnico, que era capaz de diseñar esto geométricamente, y esa persona no se sabe quién es, hay toda una disputa entre historiadores, se cree que pudo haber sido Gregorio Andía Varela, otros postulan que fue Antonio Arco, ambos eran ingenieros militares españoles que pelearon del lado patriota en la guerra de la independencia. ¿Okay? O sea, una cosa que es, por lo menos ya está establecida, es que la bandera chilena la diseñó un español. Y a mediados del siglo XIX, como les decía, este caballero Claudio Gay pintaba esto y hacía un atlas geográfico y social de Chile y lo publicaba en Francia. Tuvimos la presencia de grandes naturalistas en Chile, de hecho hay una exposición dentro del Puerto de Ideas sobre los naturalistas del siglo XIX que estuvieron en Chile, Ignacio Domeyko. El abate Molina tiene una historia diferente porque él nació en Chile pero fue exiliado con la expulsión de los jesuitas y desarrolló su carrera académica en Italia. Esto era la ciencia de Chile en el siglo XIX. ¿Okay? Era esencialmente una ciencia extranjera, salvo por el abate Molina, que si bien nació en Chile, desarrolló su labor científica principalmente en Italia. El abate Molina puede decirse, uno de los precursores de la teoría de la evolución. Y uno podría agregar más nombres por aquí, extranjeros, por cierto. Uno podría discutir, por ejemplo, hasta qué punto Darwin le debe a Chile parte de sus teorías. Porque para Darwin, por ejemplo, su paso por Chile fue importantísimo en la elaboración
de varios aspectos de su teoría de la evolución. Pero hay un nombre que increíblemente está totalmente olvidado en la historia de Chile. Y este personaje, por suerte, apareció un retrato de él en la Biblioteca Nacional, fue liberado en internet recién hace un par de años. Y esta persona que están viendo acá, don Ramón Picarte, puede ser considerado genuinamente el primer científico chileno. Es una persona totalmente desconocida, un personaje de nuestra historia totalmente olvidado. No hay absolutamente nada en Chile que recuerde, que honre la memoria del primer científico chileno. Chileno en el sentido de que es una persona que nació en Chile y hizo una obra científica de impacto internacional desde Chile y que fue reconocida internacionalmente. Les voy a contar un poquito la historia de don Ramón Picarte porque es muy interesante. Bueno, hay que situarse en la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿cierto? Era una época donde Chile se estaba construyendo. Entonces la técnica era muy importante, había que trazar ferrocarriles, había que hacer puentes, había que hacer caminos, etc. Y para todo eso eran obras de ingeniería que era compleja, porque, bueno, muchas cosas se han simplificado hoy en día, gracias a que tenemos computadores, a que tenemos calculadoras y podemos hacer cálculos rápidamente. En la época todos los cálculos se hacían a mano. Imagínense lo que significaba hacer 2.000, 3.000 cálculos para hacer el trazado de un puente y hacerlos todo a mano. Eso tomaba años a veces. Imagínense, y yo le estoy pidiendo que piensen en cálculos más elaborados que simplemente hacer multiplicaciones, divisiones, suma y resta. Imagínense si uno tenía que calcular funciones trigonométricas que son súper necesarias para hacer edificaciones. Si yo tengo que calcular el seno, el coseno, lo que quiera que eso signifique, el logaritmo de un número, el número que sea, eso es un cálculo dificilísimo. Y yo personalmente tendría serios problemas para hacerlo ahora. Porque hoy en día los matemáticos no somos formados para hacer eso. Pero hace 200 años sí. Ellos debían ser capaces de calcular el seno de 32,5, por ejemplo, con 7 cifras decimales de exactitud. Algo que yo sería incapaz de hacer, creo, en un día. Y lo dejaría botado por ahí porque tomo mi calculadora, aprieto 32,5 seno y me aparece un número con 10 cifras decimales. Eso era importantísimo. De hecho, quienes son mayores, yo me incluyo, porque yo cuando estaba en la escuela alcancé a ver unos libros que todavía existen en las librerías antiguas que se llaman las tablas de cálculo o las tablas de valores de funciones. Los ingenieros de antiguas generaciones se recordarán y habrán estudiado con esos libros porque no existían las calculadoras. Yo cuando era estudiante, la gran novedad que apareció en Chile fue la calculadora científica. ¿Se acuerdan de eso? Estaba la calculadora tradicional y la científica. Y la científica era buenísima porque me evitaba usar las tablas de logaritmo y de funciones trigonométricas porque las incluía esas funciones. Funciones que no incluía la calculadora tradicional. Bueno, esos libros eran libros llenos de números. ¿Y qué eran esos números? Eran los valores de esto. El seno de 31, de 31,1, 31,2, 31,3, 31,4 salían escritos con varias cifras decimales de exactitud. Y eran libros importantísimos. Eran libros que tardaba, la persona que los elaboraba tardaba años en hacerlo, a veces décadas en hacerlo. Y eran libros que todo ingeniero debía andar trayendo consigo, porque todo significaba hacer cálculo. Y piensen también en la ingeniería de la época. Cuando hablo de ingeniero también estoy hablando de ingeniero militar. Cuando había una guerra, una batalla, un campo de batalla, tenían que llegar los ingenieros militares y hacer mediciones sobre el campo de batalla. Y tenían que hacer un cálculo de balística si el cañonazo iba a llegar a impactar a la hueste contraria. Tenía que calcular pendiente y elevación. Eran verdaderos expertos en geometría. Y andaban con sus libros para todas partes porque en la tienda de campaña tenían que empezar a hacer estos cálculos antes de una batalla. Pues bien, lo que hizo este caballero Ramón Picarte fue justamente una de estas tablas. Hizo la tabla más sencilla, pero súper útil, súper necesaria, que es la tabla de divisiones. Multiplicar es relativamente fácil, ¿cierto? Entre comillas, toma tiempo, pero es relativamente fácil. Pero dividir, yo sé que los estudiantes de la escuela ya comienzan a tener problemas con dividir. Dividir es relativamente difícil, especialmente si divido números grandes. Si yo divido 4.538.247 por 1.239, eso me toma tiempo. Imagínense que yo tengo que hacer esa división o divisiones de ese tipo
200, 300, 400, 500 divisiones para hacer un cálculo estructural de un puente. Eso tomaba un tiempo extraordinario. Entonces lo que hace don Ramón Picarte es alivianar el trabajo de todo el mundo y escribe esta obra, La división reducida a una adición. La verdad es que esto es una traducción, porque esta obra se publicó en francés, como les voy a explicar. Y aquí, bueno, esto ilustra lo que estaba dentro del libro. Números, 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 divisiones. Y ahí está la explicación de cómo se usan las tablas para transformar una división entre números grandes en suma. ¿Ok? Y les voy a explicar con un cálculo. Perdón, pero tengo que hacer un cálculo. ¿Ok? ¿Cómo se lee ese número? A ver, me voy a parar lejos. Ese es un 8.976.795 dividido por 7.674. El resultado exacto con una calculadora hoy en día está escrito a mano derecha. ¿Ok? ¿Qué es lo que había en las tablas de Picarte? No era que yo dividiera el número entero por el 7.674, pero sí estaba la división de 1 por 7.674, de 2 por 7.674, de 3, de 4, de 5, etc. Estaban todas las divisiones de 1, 2, 3, 4 hasta el 9 por todos los números del 1 al 10.000. O sea, es un libro que contenía 100.000 divisiones. Eso era el contenido del libro de Picarte. ¿Está claro? 100.000 divisiones a 10 dígitos decimales de exactitud. Y esa fue la proeza de Ramón Picarte. Llegar hasta el 10º dígito decimal de exactitud, haciéndolo en un tiempo humano. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? El 8 dividido por 7.674, eso estaba en el libro. Yo no lo dividía. Iba a buscar el valor en el libro y lo escribía. Después el 9 por 7.674. Lo escribía y lo tenía que desplazar. El 7 lo escribía y lo desplazo 2 espacios. El 6, 3 espacios, 7. Después sumo hacia abajo y me queda un resultado y tengo que pensar dónde colocar la coma decimal. Aquí la coma decimal, si uno piensa un poco, tiene que ir ahí. Y si se fijan en el resultado, sale correcto a 2 cifras decimales. ¿Está claro? Eso fue lo que hizo don Ramón Picarte. Es una proeza llegar a eso con un libro a 2 cifras decimales. ¿Y por qué es una proeza? Porque, bueno, las tablas que existían en el mundo no llegaban a esa exactitud. La tabla, existía una tabla que era la más exacta de la época que había hecho un astrónomo muy destacado, el señor Lalande, y esas tablas traían exactamente las mismas divisiones, pero a 8 cifras decimales de exactitud. Si yo lo hago a 8 cifras decimales de exactitud, significaría que estos 2 decimales hubiesen salido incorrectos. Y eso para grandes estructuras significa un problema. Lalande no era ingeniero, era astrónomo. A él le interesaba hacer mediciones planetarias. Bueno, la historia de Picarte es tal que cuando él tuvo la idea para hacerlo, porque él de verdad tuvo una idea, pero brillante y a la vez sencilla, como todo en ciencia, ¿no? Él no hizo las 100.000 divisiones. Él encontró un argumento lindísimo de álgebra de escuela para transformar, para aproximar estas divisiones, cerciorándose de que al menos hasta el 10º dígito decimal fueran exactas. Entonces él no hizo divisiones, hizo una manipulación algebraica que transformó las divisiones en algo muy parecido y que le garantizaba que hasta la 10ª cifra decimal le daba lo mismo. Y es una identidad de escuela, una identidad de colegio que puede aparecer en cualquier libro de álgebra. Era la matemática que él conocía. De hecho, él le llamaba a esto la ciencia de los números. No se llama la ciencia de los números, se le podría llamar teoría de números, pero en fin. Él presentó su obra en Chile, fue a conversar con el ministro de Manuel Montt, con Antonio Varas. Y retrasando la historia, es curioso, Antonio Varas había sido el rector en su escuela cuando él era estudiante. Tal vez era un poco revoltoso. Era hijo de un militar bastante revoltoso, la verdad. Un liberal, carrerista, que peleó la independencia, que fue degradado por Diego Portales. No sé lo que pasó, pero no lo escucharon, no le creyeron. ¿Para qué le vamos a creer a un chileno si tenemos las tablas de Lalande que no funcionan? Entonces este tipo lo que hizo fue muy bien. Él no venía de una familia ultra acomodada, pero tampoco era una persona, digamos, era una persona de cierta élite que accedía a la educación de una élite. Fue capaz de juntar el dinero y se fue a Francia. Conocía a Claudio Gay, el mismo que les presenté del cuadro La Chingana, y Claudio Gay lo orientó hasta que logró ir a conversar con la eminencia de la matemática francesa. ¿Okay? Estaba ahí en febrero del año
1859 y llega a conseguir una audiencia con este caballero. No le puse el nombre, un poco complicado, Hermite. Hermite se puede decir que era el matemático más extraordinario de la época. Y uno podría hablar una hora de Hermite, de la importancia de su matemática. Era el presidente de la Academia de, no estoy seguro si de Ciencia o de la especificidad de matemática en París. Le consigue una audiencia para escucharlo. Solo por decir una cosa, Hermite fue el director de tesis de Poincaré, que nosotros consideramos uno de los 5 matemáticos más importantes de la historia. Hermite probó esto para los matemáticos que están presentes. Nosotros tenemos algunos números icónicos en matemáticas. Por cierto, el más icónico es pi, y el segundo más icónico es el número de Euler, que corresponde a esa suma, 1 más 1 sobre 1 factorial, 1 sobre 2 factorial, esa exclamación es una factorial, y ¿qué es la factorial? Es multiplicar todos los números hasta ese número. 3 factorial es 1 por 2 por 3, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Este es un número omnipresente en la matemática, se llama en honor a Euler, la verdad es que no es en honor a él, porque él lo bautizó como su nombre, y un número que omnipresente en la matemática importantísimo. Todo converge de alguna manera, todo lo geométrico en matemática converge a pi, y todo lo que tiene que ver con el cálculo converge a por algún misterio. La matemática a veces es misteriosa. Y este es el teorema más importante de la obra de Hermite, probó muchas cosas, probó que es trascendente. Es un nombre un poco pedante para un número, ser un número trascendente o intrascendente. La verdad es que no. Los números se dividen en 2 categorías. Hay 2 categorías sencillas que uno aprende en la escuela. Los racionales y los irracionales, ¿cierto? Los racionales son las fracciones. Los irracionales son los que no son fracciones. Uno no tiende a pensar en números irracionales, pero la verdad es que hay muchos números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Ese fue el dolor de cabeza de los griegos, ¿cierto? De los pitagóricos. No podían entender cómo un número no era una fracción. Pero finalmente terminaron entendiendo y desde la Grecia antigua ya se tuvo cierta noción de lo que debía ser un número irracional. Un número que no puede ser representado como fracción, como cociente entre 2 números. Por eso se les llama racionales, porque son razones. Pero sucede que dentro de los números que no son racionales hay otra nomenclatura que es sumamente importante. La raíz cuadrada de 2, pese a no ser racional, es un número sencillo, porque es la solución de una ecuación. X cuadrado igual a 2, la solución es x igual raíz cuadrada de 2, casi por definición. Si uno coloca la raíz cúbica de 4, x cubo igual a 4, tiene por resultado la raíz cúbica de 4. Entonces son números irracionales relativamente sencillos. ¿Ok? Ahora, hay números que ni siquiera satisfacen eso. Y esos son los números trascendentes. ¿Ok? Y es muy importante a veces establecer que ciertos números son trascendentes. La primera prueba clara, contundente, de que un número importante en la matemática es trascendente la dio este caballero, Hermite. Es trascendente. Y gracias a sus métodos, un par de décadas más tarde se probó que pi es trascendente. Y esto es lo que tiene la matemática. Recién, a finales del siglo XIX, gracias a eso, se resolvió un problema planteado en la antigua Grecia, un problema famoso, el problema de la duplicación del círculo. Es decir, si yo puedo construir, dado un círculo, usando solo las herramientas básicas, la regla y el compás, llegar a partir de este círculo para transformarlo en un cuadrado de igual área. Los griegos sufrieron con ese problema y no lo pudieron resolver. Y la verdad es que no pudieron porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? La matemática es engorrosa a veces. No se puede porque pi es trascendente. ¿Y por qué pi es trascendente? Se estableció gracias a los métodos de Hermite. Esto es un comentario muy breve para decir la importancia de este caballero en la época. Una persona que yo particularmente admiro mucho, porque la demostración misma de la trascendencia de es algo que desafía el intelecto. Este caballero, estamos hablando de Francia del siglo XIX, una sociedad un poco diferente a la de nosotros, donde el talento realmente se escucha. Este caballero le dio audiencia a don Ramón Picarte en la Academia de Ciencias de París, año 1859, febrero, creo que un 12 de febrero, igual que el día de nuestra independencia. Tendré que verificar eso. Y se aprueban las tablas de Picarte. Picarte hace una exposición, hay un acta de la Academia de Ciencias de París, donde se aprueba, donde este caballero con los otros 2 miembros del comité dicen que efectivamente estas tablas son más exactas que las tablas de Lalande, y se da la orden de impresión de sus tablas no solo en Francia,
Se imprimieron, por lo que yo recuerdo, en Inglaterra, en Bélgica y en Holanda, las tablas que se pasaron a ocupar fueron las tablas de don Ramón Picarte. A mí me gustaría que esto fuera un homenaje a él. ¿Hay alguien de Valdivia por acá? Del sur. Me gustaría que fuera un homenaje al Ramón Picarte científico. No lo es. Exactamente. Bueno, es en honor a su padre, el soldado de la independencia. No, no es el Ramón Picarte científico. Como dije, no hay ninguna calle ni nada que lo honre a él en Chile. ¿Ok? Y esta esquina le saqué una fotografía hace 2 semanas, es metafórica, Ramón Picarte con Avenida Francia. ¿Ok? Picarte volvió a Chile, miren cómo es la historia. Se supo de la historia de Picarte por una carta, por un informe que llegó y salió una nota en el Mercurio de Valparaíso como 1 mes y medio después. Picarte estaba pasando hambre y frío en París. Y sale una nota en el Mercurio de Valparaíso. Al otro día, el gobierno, que le había negado todo financiamiento, lo nombra representante oficial cultural de Chile en Francia y le establece un sueldo. Y unas semanas después, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile lo nombra profesor emérito y representante de Francia. ¿Okay? Picarte después volvió a Chile, pero volvió a Francia, no tuvo un final feliz, o por lo menos se desconoce. Nadie sabe dónde murió, nadie sabe cuándo murió y nadie sabe dónde está enterrado. Ese es el final de la historia de nuestro primer científico. Mediados o casi fines del siglo XIX en Chile. Mientras tanto, esto era Chile. ¿Hay alguien de Arica acá, del norte? ¿Conocen esta bandera? Esta es la bandera que está en el Museo del Morro de Arica con que se tomó el Morro de Arica. Obsérvala con atención. Estrella inclinada. Rectángulo, no es cuadrado. Es una bandera áurea. Ese conocimiento del cual yo le hablaba al inicio seguía perdurando hasta esa época. Esto es lo que he podido conseguir en más o menos como último vestigio de una bandera independentista. Estamos hablando ya que estamos entrando al gobierno de Balmaceda y para nosotros los matemáticos este es un hito súper importante. ¿Ah? Y esto yo lo considero, discúlpenme si hay gente ligada a la historia, yo no sé nada de historia, no tengo la aproximación histórica, pero creo que dentro de los análisis de la historia se irá a considerar hitos científicos o hitos técnicos con mayor realce porque son realmente importantes. Este es un hito muy importante. La finalización del viaducto del Mayeco, ¿cierto? Esto es casi simbólico. Chile queda conectado y se hace con una ingeniería que era totalmente de punta. Este fue el puente más alto del mundo en la época. Y se hizo con cálculos que se hicieron en Chile. Don Victorino Lastarria hizo cálculos y de hecho se pensaba que esto no podía funcionar. Vino una empresa, entiendo que francesa, y lo hizo funcionar. Pero este caballero, Balmaceda, fue aún más agudo. Él dijo: bien, terminamos el viaducto, tenemos una buena técnica en Chile, ahora vamos a apuntar más alto, vamos a apuntar a la ciencia. En Chile no había ciencia nacional. Todos los científicos que le había mostrado eran científicos extranjeros avecindados en Chile. Y lúcidamente manda a pedir científicos al primer mundo, y en especial manda a pedir matemáticos. Y trae a este caballero, la verdad es que trajo a varios, pero este es el más señero para nosotros, don Ricardo Penich. No tengo foto, porque nuevamente no existe foto de él, o por lo menos no pudimos encontrar en la Biblioteca Nacional. Ricardo Penich se había doctorado en la Universidad de Göttingen, que era la universidad más importante del mundo y que lo fue hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el ascenso de los nazis y cuando sacaron a todos los profesores de ascendencia judía y hicieron una persecución de muchos profesores. Hasta ese momento, la Universidad de Göttingen era la crème de la crème del mundo en ciencia, física, matemática y otras ciencias. Göttingen. Ahí estaba Einstein, para nosotros los matemáticos, ahí estaba Hilbert y muchos otros. Y viene a Chile, un país perdido al fin del mundo, llega acá y su misión, que fue su misión de vida, fue instruir a las primeras generaciones de matemáticos chilenos. Y lo primero que tiene que hacer es escribir libros, y estos libros todavía existen. El curso de matemáticas elementales, fíjense cómo está escrito geometría, con J. Así se escribía en la época, geometría con J. No es un error ortográfico, era así. ¿Ok? Entonces yo les voy a ilustrar la importancia de este caballero mencionándole a tres
alumnos que pasaron por su aula. Don Arturo Aldunate Phillips, retrasando en la historia, creo que él escribió el primer libro que podría ser considerado un libro divulgativo de matemática en la historia de Chile. El año 40, y fíjense en el título, escribe este libro, Matemática y Poesía, que es un libro lindísimo, es un ensayo más que un libro de divulgación, inencontrable hoy en día, salvo si uno lo busca por sitios de internet y alguien que lo tenga lo venda, nunca más ha sido editado. Y bueno, Arturo Aldunate Phillips ganó el Premio Nacional de Literatura en los años 70, era un muy buen divulgador científico para la época, estamos hablando de una época 1940, todavía no existía matemática científica profesional en Chile. A ella yo la estimaba mucho, doña Guacolda Antoine, ella vivió hasta los 103 años, creo, y murió hace un par de años. ¿Ah? Penich llegó el año 1881, si no me equivoco, ¿okay? A Chile, y empezó a formar gente en el pedagógico. Ella escribió un libro que es muy interesante, se llama Nuevas Matemáticas para los Padres. No era para los niños, sino para los padres. Y esto tiene que ver con la reforma educacional de los años 70, cuando se instalan las matemáticas que se les llaman las matemáticas modernas en la escuela, y fue un tremendo lío porque los padres no pudieron enseñarle matemática a los niños porque le estaban enseñando cosas que ellos no habían aprendido en la escuela. Entonces hubo que escribir este libro, ¿no? Nuevas Matemáticas para los Padres. Ahí entra la teoría de conjunto, un poco la axiomática. De alguna manera uno ha vuelto atrás sobre esta reforma educacional porque no fue del todo exitosa, pero esto era un libro súper interesante y dicho sea de paso, yo tengo ese libro y estos libros no se editaban en miles de ejemplares, se editaban en decenas de miles de ejemplares. ¿Okay? Cualquiera de estos libros hoy en día sería considerado un bestseller, estaría en el ranking del Mercurio, de la librería antártica, de todas partes. Eran decenas de miles de ejemplares que salían por esto. Estoy hablando del año 71, 72 por ahí. Y este caballero yo creo que no necesita presentación. Fue alumno de Penich. De hecho, nosotros hicimos un catastro y creemos que era el último alumno de Penich en vida. Y unos días, una semana antes de fallecer, nosotros le habíamos remitido una carta para tratar de entrevistarlo a ver si se recordaba de su experiencia de sus clases con Penich. Pero esto es súper importante, es súper interesante analizarlo así. Si Nicanor Parra fue tan genial como fue, no fue de la nada. Parte de eso se debe a lo visionario que fue un presidente que tuvimos en Chile, que fue Balmaceda, que mandó a llamar a eminencias del primer mundo, Penich. ¿Alguien se acuerda de un libro de álgebra de Francisco Prochle? ¿Sí? También. Que de hecho es muchísimo mejor que el Baldor. ¿Ok? De hecho, eso fue un libro que fue editado en Chile y Prochle también venía en estas comitivas que venían desde Alemania a formar matemáticos en Chile. Y después lo sustituye otro gran matemático que es Carlos Granjot. Y de alguna manera este proceso social converge a que se establezca una base sólida para que empiecen a florecer los primeros matemáticos brillantes en Chile. Yo no quiero extenderme mucho sobre eso. Esto es lo que yo le llamo la prehistoria matemática chilena, que a mí me interesó reconstruir. Pero este otro caballero que vino de Alemania, pero por razones diferentes. Él salió arrancando en la Segunda Guerra Mundial y era de ascendencia judía. Ahí tiene una foto en Italia, en 1938, el primer lugar donde arranca. En Italia después no se pone muy simpática la cosa. Llega a Argentina, ahí trabajaba en una empresa de correo. Lo manda a buscar la Universidad Técnica Santa María. Y se instaló allí y desarrolló su trabajo por 40 años aproximadamente. La gracia que tiene Frucht es que fue quien escribió el primer artículo de matemática desde una universidad chilena. Ustedes saben, los científicos publicamos hoy en día papers. Antiguamente escribíamos libros, tablas de cálculo, tratados, ¿cierto? O ensayos. Ahora se publican papers. El primer paper escrito desde Chile hacia el mundo es este paper que está escrito ahí, está publicado en Canadá el año 1949. ¿Por qué en Canadá? Porque Roberto Frucht era muy amigo del gran geómetra de la época, que era Coxeter, geómetra canadiense, y de hecho publicaron un libro juntos. Y lo que están viendo ahí es una cosa horrible, una cosa rara, ¿cierto? Pero eso tiene un nombre. En matemática solemos dar nombres de objetos asociándosele a las personas, a pesar de que eso induce muchas veces a errores. Eso se llama el grafo de Frucht. Ustedes colocan en internet, Wikipedia, grafo de Frucht, y les va a aparecer en todas partes. Inglés, castellano, como quieran. ¿Qué es un grafo? Un grafo es simplemente eso. Yo tomo vértices y los conecto por aristas. Y eso es un objeto que me interesa entender matemáticamente. ¿Por qué? Bueno, en la época
se hacía por curiosidad, para tratar de entender su geometría, tratar de clasificarlo, y en general se consideraban grafos pequeños. Este grafo es importante porque no tiene ninguna simetría. Miren, si yo tomo un cuadrado, yo no lo considero un polígono, no, lo considero un grafo. Tengo 4 vértices y 4 aristas que lo unen. Y si yo le hago eso a un cuadrado, yo lo estoy cambiando de posición, pero al final veo lo mismo, ¿cierto? Bueno, en este grafo yo no puedo hacer eso. Yo hago cualquier cambio y nunca voy a ver lo mismo. Es el grafo más pequeño que tiene esa propiedad y como tal se llama grafo de Froude, es el descubrimiento de este caballero. Ahora, ¿por qué son importantes los grafos hoy en día? Son importantísimos porque nosotros vivimos conectados en grafos, pero son grafos enormes. Yo creo que una buena parte de ustedes está en Facebook, pese a todos los problemas que ha tenido Facebook. Facebook es un grafo gigantesco. ¿Cuáles son los vértices de Facebook? Somos nosotros, los usuarios. ¿Cuáles son las conexiones? Un vértice está conectado a otro vértice, es decir, una persona a otra persona, si se declaran amigos en Facebook. ¿Cierto? Y eso nos da un grafo de millones y millones de usuarios en todo el mundo. Entender ese grafo a nivel global o a nivel local, matemáticamente involucra entender en algunos aspectos importantes cómo se comporta nuestra sociedad. Algo que nació de este caballero y que nació de simple curiosidad. Y como les decía, yo voy a cortar mi relato histórico, voy a volver atrás, simplemente les voy a contar que desde allí en adelante la matemática chilena despegó y la verdad es que es sorprendente para algunos cómo ha despegado en la matemática. Esto es un video que está disponible en YouTube, yo no lo voy a hacer correr porque dura alrededor de media hora. Es una presentación que hizo Chile ante el Tribunal Supremo de la Matemática Mundial, si uno quiere decir. Los matemáticos somos súper cohesionados, no somos muchos en comparación a otras ciencias, tendemos a conocernos todos unos con otros en todo el mundo y organizamos un encuentro cada 4 años, de manera sistemática desde fin del siglo XIX, se hace el Congreso Internacional de Matemáticas. Y ahí se entregan premios, se da charlas importantes, digamos, ser invitado a un Congreso Internacional es uno de los grandes honores en la carrera de un matemático. Se hacen mesas redondas, mesas de discusión, se discute entre todos la importancia de ciertas teorías, hacia dónde debemos apuntar, cuáles son nuestros problemas de financiamiento, cómo hacer políticas de inclusión dentro de la matemática. Y en este Congreso Internacional del año 2014, la Sociedad de Matemática de Chile fue invitada a exponer para explicar cómo pasó de no tener matemática en el año 40 a ser una comunidad respetada en el mundo hoy en día. No deja de ser. Pero yo voy a volver atrás porque yo les quiero terminar de contar esta historia de la bandera que la dejé en suspenso. Entonces voy a volver a geometría de escuela, o por lo menos que se enseñaba antes en la escuela, porque de alguna manera se dejaba de enseñar la geometría en la escuela. Esto lo escribía Kepler sobre la geometría. Geometría, decía, tiene 2 grandes piedras preciosas, 2 grandes tesoros. El teorema de Pitágoras, obviamente, la piedra angular de la geometría. Y el otro es la división áurea. ¿Qué es la división áurea? La división áurea a veces es más conocida por diseñadores gráficos, artistas que por matemáticos, de hecho, pero es una belleza matemática. Es lo que está ilustrado ya en la izquierda. En la izquierda, lo que sucede es que cuando yo tengo un trazo, hay una manera para dividirla, una manera precisa de dividirla, que es muy armoniosa, que es muy agradable al ojo humano y de ellos se han valido artistas y arquitectos a lo largo de toda la historia. Yo no lo divido en la mitad, sino que lo divido en un pedazo más grande y un pedazo más chico. Y ese pedazo más grande es tal que si yo considero el todo, o decir A más B, sobre la parte más grande, es decir, A, esa proporción es igual a la parte más grande, que es A, sobre B, que es la parte más chica. Hay solo una manera de hacer eso. Y esa proporción me sale un número. Y ese número es el número que está escrito ahí, 1,618. La verdad, yo quiero escribir una fórmula porque es una charla de matemática, ¿ok? Phi tiene una fórmula bonita que es raíz cuadrada de 5 más 1 partido por 2. Y es un número que en matemática nosotros adoramos. Tenemos justificaciones para decir que este es el número más hermoso que existe. No es pi, no es 0, no es 1, no es 7, no. Este es. Si uno le pregunta, hace una encuesta entre matemáticos, ¿cuál es el número más hermoso? Pi. Phi. ¿Y por qué se llama phi? Se llama phi en honor a Fidias,
¿cómo se llama? Era un escultor de la antigua Grecia, ¿cierto? Y es porque está incluido en muchas obras arquitectónicas y clásicas de arte. Este es el Taj Mahal. No voy a explicar exactamente lo que pasa, pero todas las proporciones, está marcado porque todas las proporciones, todos los cortes se hacen en sección áurea. ¿Por qué? Porque así es más agradable a los humanos. ¿Ok? Ahí está cortado y más encima al centro está cortado en sección áurea. Si el todo a la parte más grande es áureo, la parte más grande a la que viene es áureo. ¿Ok? Y está diseñado así. Y no solo el Taj Mahal, este caballero, Leonardo da Vinci, hacía todo áureamente. La Mona Lisa está concebida áureamente y ahí aparece la famosa espiral que uno puede encontrar en muchas partes, que es una figura que se adapta perfectamente a estas proporciones y por sobre todas las cosas el hombre del Vitruvio. ¿Por qué el hombre del Vitruvio? Bueno, es una obra muy interesante, simbólica, pero en el hombre del Vitruvio coexisten dos seres humanos, uno está con las piernas y los brazos abiertos y las puntas forman un pentágono exacto, el pentágono regular. ¿Y qué tiene que ver el pentágono? Lo que sucede es que el pentágono, la geometría del pentágono es esencialmente áurea. Y por eso que cautiva tanto a mucha gente desde muchos puntos de vista. El pentágono es un polígono, pentágono regular es un polígono muy especial. Si uno usa la fórmula que aprendió en la escuela o que uno suele olvidar, la verdad es que la matemática no es aprender fórmula, el ángulo interno de un pentágono regular es 108 grados. Y ahí dentro del pentágono regular, al trazar de las diagonales, aparecen estos triángulos celestes que se llaman los triángulos áureos, que tienen ángulos de 72, 72 y 36. Entonces ahí queda un triángulo áureo, y en el triángulo áureo, por su forma, la proporción entre el lado mayor y el menor es áurea. Y solo se consigue con esa forma. Si yo hago un triángulo más grande o más chico, la proporción deja de ser áurea. Entonces esto es una figura venerada porque es una figura esencialmente áurea. Y lo que sucede en la concepción de nuestra bandera es que estaba concebida áureamente, en términos de estas proporciones. Voy a tratar de hacer correr un video explicativo en un programa de matemáticas sobre cómo yo creo que se concebía la bandera. No les puedo dar certeza total, porque como les digo, no existe ningún documento oficial que explique cómo se hacía la bandera. Pero les voy a tratar de explicar cuál es el punto fundamental. ¿Se acuerdan del pentágono y los ángulos? 36, 108, 72. Entonces la bandera está concebida así. Desde el inicio, yo tenía que ir a formar ese rectángulo. ¿Se acuerdan? La parte azul no era un cuadrado, era un rectángulo. Y ese rectángulo es tal que ese ángulo que me queda de la diagonal hacia abajo es 36 grados. Es el ángulo áureo, ¿cierto? Y cuando yo hago eso, me aparece una configuración angular pero preciosa. Yo lanzo 36 grados, 36, 36 y al medio me quedan 108 y 72. Maravilla, 72 es 2 veces 36 y 108 es 3 veces 36. Yo puedo cortar en 2 y en 3. Corto en 2 y en 3, 36. 10 ángulos perfectos de 36 grados. No se puede conseguir esta configuración con otro rectángulo. Si yo hago un rectángulo más largo, esto se me desarma. Más corto, se me desarma. Solo con estas proporciones. Y ahí yo trazo un círculo que puede tener un trazo variable y dentro del círculo lanzo la estrella. Aquí yo no les puedo decir qué tamaño debió haber tenido la estrella porque como ven, aquí yo puedo moverme y siempre voy a tener una estrella perfecta. Es lo que nosotros llamamos en matemática un parámetro de libertad. De hecho hay una discusión que la voy a pasar por encima, pero hay una discusión genuina matemática. ¿Cuál debiese ser el tamaño de la estrella? Y aquí tenemos unos cálculos que son un poco complicados. Esto es simplemente para impresionar, ¿eh? Tiene que haber en una charla de matemática un cálculo que diga, no, esto es muy complicado, ¿cierto? La verdad es que no es nada complicado, pero lo que les quiero decir es que no les puedo decir desde la matemática cuánto debió haber medido la estrella, ¿ok? Porque tiene ese parámetro de libertad. Yo creo, porque me parece lo más sencillo, es que debe haber sido tal que la proporción entre el alto y el diámetro de esa circunferencia fuera nuevamente el número áureo, phi, el número de Fidia. Si uno lo deja así, entonces lo extiende hacia el lado. ¿Y cómo lo extiende? Áureamente. O sea, la parte blanca contra la parte azul es áurea. Y después hacia abajo el rectángulo rojo que tiene la misma altura y tenemos nuestra bandera. Eso creo yo que debió haber sido la concepción original geométrica
que hizo uno de estos dos caballeros, Antonio Arcos o Gregorio Andía Varela, de nuestra bandera con la cual se firmó la independencia. Comparen. Esa es la bandera de 1818 más larga. El único documento que existe es que la gente de la Marina se quejó de que era demasiado larga y que no flameaba. Eso existe. Ese lo pude retrasar. La bandera actual, fíjense, nuestra bandera, eso es lo que quisimos ser. Esto es metafórico, ¿ya? Lo que quisimos ser, lo que aspiramos a ser. Áureo. La bandera de la derecha es chata, ¿cierto? Es chata. Es chata. Está chatada. ¿Eh? ¿Cierto? Es metafórico, no deja de serlo. Pero en fin, yo no quiero entrar en la metáfora porque, pucha, me quiero mantener el rigor de la ciencia. Entonces les voy a explicar otra cosa que está escondida acá, o que se pudo haber descubierto si esto se hubiese enseñado, digo yo, en las escuelas de Chile. Vamos a volver al diseño, ¿ok? Y se acuerdan que lo importante era el rectángulo azul, ¿cierto? Eso es lo que hacía que toda esta dinámica fluyera naturalmente. Entonces me voy a olvidar un poco de la estrella, de hecho. Y me voy a concentrar en esa configuración de ángulos, 36, 108, 72, triángulos áureos por todas partes, divisiones áureas por todas partes. Ese de ahí es un triángulo áureo. Yo lo completo hacia arriba, lo que tengo es un, ¿cómo se llama esto? Romboide áureo. Romboide áureo, romboide, romboide. ¿Está claro? Y esos son los otros triángulos que aparecen en el pentágono, los de 108, 36, 36. Volvamos atrás. La bandera, le saco la estrella, tengo esa configuración. Triángulo áureo, triángulo áureo, triángulo áureo, triángulo áureo, y estos que se llaman gnomons áureos. Y yo de hecho podría así empezar a llenar el plano euclidiano, el plano donde uno hace geometría de escuela, con estas figuritas hermosas. Entonces lo voy a achicar un poco para que se vea qué es lo que podría haberse hecho si esto se hubiese conocido. Ahí estamos llenando el plano y ahora voy a rearmar las piezas de una manera inteligente. Si nosotros hubiésemos enseñado esta configuración en la bandera, esto lo hubiese hecho un niño o una niña en una escuela en el siglo XIX en Chile. Se está llenando de otra manera el plano, ¿cierto? ¿Sí? A partir de las mismas piezas de nuestra bandera. Ya, lo que están viendo acá, y no les voy a exagerar, es una de las maravillas de la geometría euclidiana básica de fines del siglo XX. ¿Ok? Y no solo de la geometría, sino que también de la lógica matemática y de un montón de ramas de la matemática. Y les voy a tratar de explicar por qué. Les voy a pedir un esfuerzo de imaginación, a lo mejor cierren los ojos, pero en general cuando uno, bueno, no ocurre acá, pero cuando uno embaldosa paredes o el piso, tiende a hacer decoraciones geométricas. Y esas decoraciones geométricas tienen simetría, ¿cierto? No solo se copian a sí mismas hacia los lados, sino que también se copian con rotaciones. O sea, por ejemplo, un cuadrado yo lo giro en un cuarto de vuelta y obtengo exactamente lo mismo. Y si yo giro un embaldosado de cuadrado, obtengo exactamente lo mismo. Yo puedo hacer un embaldosado hexágono en el piso, y en algunas partes se hace, y yo giro en un sexto de vuelta y me cae donde mismo. ¿Cierto? Entonces yo puedo hacer sextos de vuelta, tercios de vuelta no es difícil, media vuelta, un cuarto de vuelta. Pero lo que yo no puedo hacer es un quinto de vuelta. ¿Okay? Y eso es algo que conocían los cristalógrafos hacia fines del siglo XIX. De hecho, es uno de los pocos teoremas que se llama ley. Los teoremas son las verdades matemáticas y en general en ciencias más orientadas hacia la naturaleza se les llaman leyes. Hay un teorema que se llama ley, la ley cristalográfica, y es un teorema matemático que dice que yo no puedo tener una configuración geométrica que se preserva a sí misma por un quinto de vuelta. Pero esta sí. Fíjense en ese punto central, solo en el punto central, y giren en un quinto. Les queda exactamente lo mismo. Es solo en ese punto central. Si ustedes giran ahí, no les va a dar lo mismo, porque en alguna otra parte se va a romper esa simetría. Pero en ese punto central sí. Esto fue una suerte de paradoja para los geómetras y para un montón de gente. Les voy a explicar por qué. No hay ninguna contradicción, la matemática no se contradice, afortunadamente, hasta el día de hoy no le hemos encontrado contradicción. Lo que sucede es que esta configuración es extraordinariamente compleja y de hecho es difícil entender cuál es el mecanismo, cómo se llena de un lado a otro. Lo que pasa es que cuando ustedes trasladan esto, nunca se ve lo mismo.
No es como el embaldosado del piso o de las paredes cuando uno lo traslada, ve lo mismo. Nunca se ve lo mismo. Y gracias a eso yo tengo cierta libertad para hacer una configuración que tenga una simetría pentagonal. No está violando la ley cristalográfica. Pero este invento no fue nuestro. Este invento lo hizo este caballero, uno de los más grandes científicos del siglo XX, Sir Roger Penrose. Penrose, exactamente, el colaborador de Stephen Hawking, que tiene grandes libros de divulgación científica, buenísimo. Y eso no es el baño de su casa ni nada por el estilo, es un embaldosado con esas piezas. Esto está en el Departamento de Física de la Universidad de Texas en College Station. Y tiene una cantidad de propiedades enorme, es algo que nos ha remaravillado con la antigua geometría, y no solo con eso. Yo le hablé de los cristalógrafos, ¿cierto? Y es porque tiene que ver con los cristales. Tiempo después, una década después, resulta que estas simetrías de las cuales yo le hablaba son simetrías que yo encuentro en los cristales tanto a nivel macro como micro. A nivel micro son las simetrías que yo obtengo por difracción. Y estas son figuras que uno ve por difracción. Y de nuevo, esto está centrado en un punto que tiene un quinto de vuelta. Entonces esto viola la ley cristalográfica de los cristalógrafos, que decían que ningún cristal podía tener una simetría de un quinto de vuelta. ¿Claro? Este es el caballero que lo sintetizó en un laboratorio. El artículo originalmente fue rechazado, pero después fue totalmente validado, al punto que el año 2011 ganó el Premio Nobel de Química. El descubridor de los cuasicristales, que son materiales muy estudiados hoy en día, tienen un montón de propiedades por las cuales debiesen ser llamados cristales, pero violan la ley cristalográfica. Entonces hubo que llamarlas de otra manera, son los cuasicristales. Y tienen propiedades de conductividad y aislamiento simultánea súper interesantes. Por eso son muy estudiados. Y bueno, por algo este caballero ganó el Premio Nobel. Hasta el día de hoy no se ha conseguido encontrar un cuasicristal natural en la Tierra, oriundo de la Tierra, porque se consiguió hace 5 o 6 años, se fueron a ver los restos de un meteorito que había caído en Siberia y ahí venía un cuasicristal. Todo lo que hizo este caballero Strachman fue sintetizar un cuasicristal en un laboratorio y vio aparecer estas simetrías que estaban supuestamente prohibidas por la ley cristalográfica. Y la verdad es que me encanta esta historia porque es de alguna manera simbólica cómo la ciencia trabaja. La ciencia muchas veces trabaja de manera en que no tenemos certeza hacia dónde exactamente va a apuntar. Y por eso quise hacer una charla sobre historia, porque muchas veces uno tiende a pensar que la ciencia es cuestionarse sobre nuestras posibilidades en el futuro. Y por cierto que es sobre todo eso. Pero obviamente que para entender eso tenemos que mirar hacia nuestro pasado. Y esto me parece una historia valiosa. El embaldosado de Penrose estaba en nuestra bandera y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado cuenta que teníamos una bandera tan elegante, tan maravillosa. Y quiero finalizar con una reflexión, ya que ayer estuvimos en el lanzamiento de un libro maravilloso de Eric Goles sobre la vida de ese caballero con anteojos ahí, Kurt Gödel, que es para nosotros los matemáticos un ícono. Esta historia es un ícono sobre cómo la ciencia fundamental, básica, la ciencia por curiosidad, muchas veces tiene mucho mayor impacto que la ciencia directamente aplicada. Y es porque, de alguna manera, nadie puede controlar hacia dónde va la ciencia. Nadie tiene esa capacidad humana. Este caballero que ven a mano izquierda, que tuvo un final triste en su vida, tal como Gödel y tal como Alan Turing, que está allá abajo a la derecha, se hizo una pregunta a fines del siglo XIX, una pregunta rarísima. Se preguntó, ¿qué es el infinito? Así de simple. Lo trataron de loco. Y cuando digo que lo trataron de loco, no es que lo trataron de loco la gente de la calle ni nada. Lo trataron de loco grandes científicos, grandes matemáticos, entre ellos Poincaré, Kronecker, grandes filósofos como Wittgenstein, lo trataron de loco. Pero él probó uno de los teoremas más revolucionarios de la historia de la matemática. Él descubrió que perfectamente pueden coexistir distintos niveles de infinito. Algo que hoy en día se enseña, se podría enseñar perfectamente en la escuela. Es un argumento maravilloso, el famoso argumento de la diagonal de Cantor. Y él se empieza a dar cuenta que todo esto tiene relación con los límites del pensamiento humano, hasta dónde nosotros podemos establecer esos límites. Y después están sus continuadores, ¿cierto?
El que está allá a derecha arriba es Bertrand Russell, uno de los 2 matemáticos que ha ganado un premio Nobel, pero de literatura, porque en matemática no existe. Alan Turing, el que está allá abajo a mano derecha. Y por cierto, Kurt Gödel, el lógico más grande desde los tiempos de Aristóteles. Todos inspirados en una pregunta fundamental, básica, por la cual Cantor fue tratado como un loco. ¿Qué es el infinito? ¿Podría uno decir que hay un científico más importante desde el punto de vista práctico que Alan Turing en el siglo XX? Es difícil. Puede que esté entre la lista de los 5. ¿Por qué? Porque justamente entender estas leyes del pensamiento humano llevaron a entender cuáles son las potencialidades que podría llegar a abarcar los procesos computacionales. Y si hoy en día nosotros tenemos computadores, si yo puedo hacer esta presentación, si se puede transmitir vía streaming a todo Chile, es gracias a estos caballeros y gracias a la pregunta original de Cantor. ¿Qué es el infinito? Como les decía, Cantor, ayer nos enteramos de cómo finalizó sus días Kurt Gödel. Cantor finalizó de una manera parecida. En un asilo, pasando hambre durante la Primera Guerra Mundial. Fue reconocido en vida, pero muy tardíamente. Sufrió la persecución de colegas, persecución en el sentido académico. Había gente que, palabras textuales, decía: la matemática debe recuperarse pronto de la enfermedad a la que nos ha hecho caer Cantor. Lo decían grandes matemáticos de la época. Kronecker llegó a decir: las ideas de Cantor son corrompedoras de jóvenes. Frase textual de un gran matemático de la época. Y voy a finalizar con mi frase preferida de la matemática. Con esta Cantor les respondió a todo el mundo. Cantor, que fue el creador de los congresos internacionales de matemáticas, justamente para que este tipo de cosas no volvieran a suceder y nosotros discutiéramos en comunidad qué era lo que debíamos hacer. La esencia de la matemática, y de toda ciencia, por cierto, es la libertad. Muchas gracias.